Hola, buenas tardes. Ya siguiendo estas mismas correcciones, tenemos que en cada punto ya le asignamos su corrección y va siguiente de esta misma. La primera corrección es la mapa de gestión de los interesados. Tenemos que nosotros tenemos varios grupos de interesados, tenemos los intereses y también tenemos su influencia. En este caso tenemos las comunidades beneficiadas, tenemos las autoridades locales, tenemos el equipo de proyecto, tenemos las empresas locales, también tenemos las ONG, tenemos los consultores y tenemos los observadores. Estos mismos van ligados a los intereses y a las influencias. Tenemos que, por ejemplo, en las comunidades beneficiadas tenemos que una influencia alta y un interés alto. En cambio, los observadores externos tienen una influencia baja y tienen un interés bajo. Y cada uno va ligado con su estrategia de gestiones, con gestiones estrechamente, ligadas a esta misma necesidad. También tenemos todo lo que se tiene que mantener para poder gestionar todas las políticas locales y todo lo que se tiene que brindar para llevar a cabo esta misma solución. Como otro lado tenemos las asignaciones de los responsables de área por cada gestión. Tenemos la gestión de integración del proyecto, que va ligada con el director, la gestión del alcance del proyecto, que también va ligada con el director de proyectos y el coordinador. Y también tenemos que la asignación de la gestión del tiempo la va a ser responsable el director del proyecto. La gestión de los costos del proyecto va a ser gestionada y responsable el director del proyecto y el especialista en logística. Tenemos que la calidad del proyecto va a ser gestionada por el coordinador de la calidad. Tenemos por otro lado los recursos humanos del proyecto, va a ser responsable el director del proyecto. Por otra parte, la comunicación del proyecto va a ser por el facilitador comunitario. También tenemos que la adquisición del proyecto va a ser administrada y va a ser responsable el que es especialista en logística. Y por último, en la gestión de los interesados del proyecto va a ser el responsable el facilitador comunitario y el director del proyecto. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los beneficiarios directos e indirectos del proyecto que no se incluyó en la presentación de PowerPoint. Primeramente tenemos los stakeholders internos, que es el director del proyecto, el coordinador de calidad, los especialistas y los facilitadores comunitarios. Además tenemos los stakeholders externos, que son las comunidades, empresas locales, ONG, autoridades locales. Su descripción o alcance es que son 500 niños menores de 5 años y sus familias que participarán en las actividades del proyecto. Como requisito principal tenemos acceso a alimentos nutritivos y programas educativos adaptados a las condiciones culturales de las comunidades indígenas. Ahora vamos a hablar sobre el mapa de stakeholder, que tampoco se incluye en la presentación de PowerPoint. Como primer cuadrante tenemos mantener satisfechos, que son las empresas locales, colaboradoras, que básicamente habla del suministro de información relevante para mantener su interés, las organizaciones aliadas, que es la comunicación estratégica para fomentar el apoyo puntual. Como segundo cuadrante tenemos el monitoreo o monitorear, que son consultores secundarios, que básicamente habla de informar ocasionalmente sobre el progreso del proyecto. Los observadores externos, que es supervisar pasivamente y responder a consultas esporádicas. Como tercer cuadrante tenemos gestionar minuciosamente, que son las autoridades locales, es decir, la participación activa en decisiones clave del proyecto, y los patrocinadores, que son las actualizaciones constantes y participación en hitos importantes. Además, los líderes comunitarios clave, que es la consulta periódica para asegurar su compromiso. Y en el último cuadrante tenemos mantener informados, que es básicamente las familias beneficiarias, que habla de involucrar en actividades directas y mantener informados, y participantes en talleres educativos, que es proveer información específica sobre avances y resultados. Ahora vamos a hablar sobre el cronograma de hitos principales, que tampoco se incluyó en la presentación de PowerPoint. Como primer hito tenemos el inicio del proyecto. Su descripción es la revisión del acta constitutiva, asignación de roles y planificación inicial, con fecha de inicio el 15 de enero del 2025 y fecha fin el 22 de enero del 2025. Como segundo hito tenemos la organización del equipo y recolección de datos. Su descripción es la confirmación del equipo, diseño del plan de acción y recopilación de datos específicos de las comunidades, con fecha de inicio el 23 de enero del 2025 y fecha fin el 5 de febrero del 2025. Como tercer hito tenemos la distribución inicial de alimentos.
Su descripción es la implementación del programa de distribución para familias beneficiarias seleccionadas con fecha de inicio del 6 de febrero del 2025 y fecha fin el 19 de febrero del 2025. Como cuarto hito tenemos la creación de huertos comunitarios. Su descripción es el establecimiento de 10 huertos sostenibles en comunidades estratégicas con fecha de inicio el 20 de febrero del 2025 y fecha fin el 5 de marzo del 2025. Como quinto hito tenemos las campañas educativas. Su descripción es la implementación de campañas sobre nutrición y sostenibilidad alimentaria dirigidas a las comunidades beneficiarias con fecha de inicio el 6 de marzo del 2025 y fecha fin el 19 de marzo del 2025. Ok, como sexto hito tenemos el monitoreo y evaluación, que su descripción es la evaluación del impacto del proyecto en las comunidades y ajuste de estrategias según los resultados obtenidos, con fecha de inicio el 20 de marzo del 2025 y fecha fin el 31 de marzo del 2025. Y como último hito tenemos el cierre del proyecto. Su descripción es la revisión final, presentación de resultados a stakeholders y formalización del cierre del proyecto con una fecha de inicio del 1 de abril del 2025 y una fecha fin del 7 de abril del 2025. Toda la estimación de recursos tenemos varias partidas. Tenemos la partida de recursos humanos, la partida de recursos materiales, la de logística y transporte, la de gastos administrativos, la de gastos de educación y talleres y finalmente una partida de otros gastos. En cuanto a los recursos humanos, esta se divide en salario de los choferes, que corresponde a 3 choferes que garantizarán la movilización y transporte en el terreno, el salario de personal de campo, que corresponde a 5 especialistas que trabajarán en actividades operativas en las comunidades, y finalmente el salario de 2 profesionales que serán responsables de la supervisión general del proyecto. En cuanto a los recursos materiales, tenemos equipos agrícolas que se utilizarán en los 3 huertos que se van a implementar, botas y guantes de seguridad para el personal, camisas para el personal también y materiales educativos, que corresponde a 50 unidades de materiales diseñados para las campañas informativas que se van a llevar a cabo. En cuanto a los gastos de logística y transporte, tenemos el alquiler de 2 camionetas pick-up y gasolina para estos vehículos. En cuanto a gastos administrativos, tenemos un gasto por diagnóstico de la problemática, una revisión del acta constitutiva que será llevada a cabo por un profesional y el diseño del plan de trabajo, que implica el trabajo de 2 especialistas que elaborarán el cronograma. Finalmente, tenemos la partida de identificación de las comunidades beneficiarias, que corresponde a 3 profesionales que coordinarán con los participantes de las comunidades. En el apartado de educación y talleres tenemos alquiler de salón para charlas, agua mineral y jugo para los talleres, un gasto para la capacitación en prácticas nutricionales y un gasto de implementación de estas campañas. Finalmente, tenemos en la partida de otros gastos la bonificación por ejecución del proyecto, que corresponde a una asignación que será entregada al equipo encargado luego de la implementación del proyecto como reconocimiento por su desempeño. En cuanto al presupuesto de actividades del proyecto, el mismo fue llevado a cabo y diseñado en función de partidas presupuestarias. En cuanto a la partida de recursos humanos, tenemos el salario de los choferes con un total de $4.200, el salario de personal de campo con un total de $2.800 y el salario de profesionales con un total de $8.400. En cuanto a la partida de recursos materiales, tenemos equipos agrícolas con un total de $4.500, botas de seguridad con $400, guantes de seguridad $200, camisas para el equipo $300 y materiales educativos $500. En cuanto a la partida de logística y transporte, como ya les comenté, tenemos el alquiler de camionetas pick-up $8.400, gasolina para el transporte por $1.400. Y en cuanto a los gastos administrativos, el diagnóstico de la problemática implica un gasto de $1.400, la revisión del acta constitutiva hecha por el profesional implica un gasto de $2.100, el diseño del plan de trabajo implica un gasto de $2.520.
Y en cuanto a la identificación de comunidades beneficiarias, esto implica un gasto de $2.240. En cuanto a los gastos de educación y talleres, está contemplado que el alquiler de las charlas implica un gasto de $200, el agua mineral $100, el jugo para los talleres $75, la capacitación en prácticas nutricionales $2.730 y la implementación de estas campañas $2.100. Esto para un total de $5.200 en gastos de educación y talleres. Finalmente, la bonificación por la ejecución del proyecto implica un gasto de $2.000. Luego de haber realizado la exposición y poder afinar bien los detalles, quedamos en que la identificación de riesgos cualitativamente sería la siguiente. En los riesgos tenemos apatía o resistencia a las comunidades, los conflictos internos en las comunidades, los problemas de transporte e infraestructura y las fallas en la cadena de suministro con un riesgo moderado. Luego tenemos el incremento de costos inesperados con un riesgo bajo, la inestabilidad política o social con un riesgo intolerable, la falta de apoyo de las autoridades locales y los problemas técnicos en la implementación de huertos como problemas moderados. Luego, dadas las correcciones, tenemos la gestión de riesgo, la matriz de evaluación de riesgo, en donde tenemos que los riesgos serían los mismos, la apatía o resistencia a las comunidades, en donde tendremos un posible resultado a baja participación en talleres y actividades. El síntoma principal sería la baja asistencia o participación, con una probabilidad media, una importancia media y una prioridad 7 de 10. La respuesta a este riesgo sería involucrar a líderes comunitarios desde el inicio, y el responsable de esta acción sería el facilitador de la comunicación, el facilitador comunitario. Luego, como segundo, tenemos el conflicto interno en las comunidades, en donde tenemos un posible resultado de desacuerdos que afecten a la implementación. El síntoma sería quejas o discusiones entre beneficiarios. La probabilidad es media, la importancia es media y tiene una prioridad 6 de 10. En donde la respuesta sería la mediación por parte del equipo del proyecto y el responsable de la acción sería el facilitador comunitario igualmente. Los problemas de transporte e infraestructura, esto tiene una probabilidad media, una importancia bastante alta y una prioridad 8 de 10, en donde el posible resultado sería los retrasos en la distribución de alimentos y materiales. Los síntomas serían la entrega tardía, la respuesta a esto sería planificar rutas alternativas y transportes extra, y el responsable de la acción sería el especialista logístico. Como cuarto riesgo tenemos las fallas en la cadena de suministros, que el posible resultado es la demora en la entrega de insumos o alimentos. El síntoma es la escasez de materiales clave, la probabilidad es media, la importancia es bastante elevada y tenemos una prioridad 8 de 10. La respuesta sería gestionar proveedores alternativos y el responsable de la acción sería el gerente de proyectos. El incremento de costos inesperados realmente tiene una prioridad 3 de 10, así que no vamos a hacer tanto hincapié en esta. Tenemos la inestabilidad política, que esta tiene una prioridad 10 de 10, dado la situación país, en donde tenemos un posible resultado de suspensión temporal de proyectos. La sintomatología sería de bloqueo o falta de acceso, la probabilidad es bastante alta y la importancia es crítica, en donde la respuesta sería establecer comunicación con las autoridades y el responsable sería el mismo gerente de proyectos. La falta de apoyo de las autoridades locales. Tenemos un posible resultado de retrasos en permisos o accesos a comunidades. La falta de respuestas a solicitudes sería el síntoma, con una probabilidad media, una importancia media y una probabilidad del 60% o 6 de 10. En donde la respuesta sería realizar reuniones previas a la alineación y el responsable de la acción sería el gerente de proyectos nuevamente. Tenemos el último problema, que sería el último riesgo, que serían problemas técnicos en la implementación de huertos, en donde el posible resultado es la pérdida de cosechas o equipos. La sintomatología sería reportes de fallas, con una probabilidad media, una importancia media y una probabilidad del 60% nuevamente, o 6 de 10. En donde la respuesta sería supervisar la instalación y brindar el soporte técnico necesario, y el responsable de la acción sería el especialista en agricultura.